Bueno, muy bien. Pilar Teijeiro, como lo hace todos los jueves, de manera complementaria va a presentar un informe. En este caso es una entrevista con la gente de la Unidad de Seguridad e Información del MIDES, del Ministerio de Desarrollo Social. Es importante esta entrevista en este contexto porque de alguna manera muestra cómo desde el gobierno ya se está trabajando seriamente en este tema y hay organismos como este ministerio que están incluso capacitando a la gente para tener un tratamiento distinto, cuidadoso de todos nuestros datos. Uno piensa en el MIDES y puede decir, ¿serán solo los datos de la gente que participó en el plan de emergencia? No tiene nada que ver. Es muchísimo más abarcativo y de eso estará hablando el informe de Pilar Teijeiro. Seguimos hablando del manejo de los datos personales, de nuestros datos personales, y vamos a ver el caso de un ministerio, en este caso el Ministerio de Desarrollo Social, cómo está trabajando en este tema. Para eso recibimos a Pilar Teijeiro. ¿Cómo estás, Pilar? ¿Cómo andás, Rosina? Muy buenas tardes. Realmente hay un buen caso de buenas prácticas de el manejo de la información personal en un ministerio, en este caso el Ministerio de Desarrollo Social. Antes te quería comentar que justamente esta semana recibí una tarjeta, porque son de las cuestiones indeseadas de que acceden por ir a un supermercado a una base de datos que me la mandan y bueno, me mandaron una tarjeta que voy a declinar su uso en este caso. Sin consultarte. Sin consultar. ¿No te llamaron de ningún lado? No me llamaron. Me ofrecieron la tarjeta. Qué peligro, ¿no? Y... Es un peligro, puede ser un peligro. Pero esto es lo que pasa muchas veces, claro, y es lo que hemos recogido acá en la calle, y varios compañeros que de canal y más, que le llegan estas tarjetas y a veces te ponen la duda, a veces uno no se pregunta de cómo acceder, cómo saben tu nombre, datos, tu dirección, cómo saben que podés pagar. Pero es una tentación al consumo, bien, que hay que tenerlo bien claro. Está clarísimo. Pero bien, hay malas prácticas en el manejo de datos personales, de esta información tan sensible, y hay buenas prácticas. En este caso, un archivo relativamente nuevo, como es el caso del Ministerio de Desarrollo Social, que creó una unidad de seguridad de la información, y en este archivo han hecho cosas muy interesantes porque quieren brindar toda la información pública que se pueda dar, se hace a través de la página web, pero también se protegen los miles y miles de datos de miles de personas en todo el territorio nacional, con datos que son sensibles. Hay datos que no son solo de identificación, sino también de salud, de la situación familiar. Y bueno, estuvimos con la responsable de esta unidad que nos cuenta cómo trabajan hacia afuera y también hacia adentro de la institución. Bueno, lo vemos. Son infinitos los datos que podemos encontrar acá y cada día se van generando cada vez más datos. Tenemos varios tipos de datos, o sea, tenemos datos personales, datos estadísticos, datos jurídicos, de todo tipo de datos. Hay infinidades de datos, si vamos a datos contables también. Nosotros en el Ministerio estamos trabajando en la protección de datos personales, tratando de clasificar la información, ¿no? Detectar aquella información que contiene datos personales y qué datos no tiene datos personales, pero pueden darse al público. Por ejemplo, nosotros somos proactivos y publicamos en la web la mayor cantidad de datos posibles también, ¿no? Entonces, nosotros vamos a trabajar siempre con los datos de manera de acuerdo a lo que nos establece la ley, la normativa nacional en cuanto a la ley de protección de datos personales. Siempre tenemos en cuenta ese tipo de cosas, tanto para el acceso a la información pública como para la protección de datos personales en general. Nosotros en el Ministerio tenemos una unidad de seguridad de la información en la cual nosotros hemos capacitado al personal y estamos dando cursos de concientización de uso de la información, no solo la que pueda tener datos personales, sino la información en general. Entonces, lo que se dan son cursos de concientización, de acuerdo a la normativa vigente y a su vez con las normas 27.000, con toda la familia de la 27.000. Por ejemplo, una cosa muy básica, por ejemplo, una persona cuando está trabajando en una base de datos y necesita, por ejemplo, ir a comer o ir al baño, lo que fuese, tiene que bloquear su máquina para que otra persona que pase por ahí no utilice su máquina, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí nosotros preservamos lo que es la información personal con la cual uno está trabajando, porque nosotros trabajamos con datos de otras personas.
Bueno, Pilar, ahí veíamos entonces la representante de la Unidad de Seguridad e Información del MIDES. ¿Qué datos hay ahí? ¿De qué personas de las que participan en los programas del MIDES? Hay de beneficiarios de distintos programas de protección social, hay de usuarios. Vamos a ver que igual la red del MIDES es muchísimo más grande que lo que uno puede imaginar, porque allí hay datos, por ejemplo, que provienen del Instituto Nacional de la Juventud, de lo que era Infamilia. Es verdad. Es decir, estamos hablando de la década del 90, no de la creación del MIDES, que es mucho más reciente. Y hay una preocupación que generó la creación de este archivo por la necesidad de transparencia, es decir, de dar información pública que se pueda, la mayor cantidad, pero también proteger los datos personales sensibles pertenecientes a los beneficiarios y usuarios de los distintos sistemas de protección. Y un dato interesante es que todos estos archivos que estaban dispersos, que lo podíamos ver como fue todo el proceso. El proceso, estaban en cajas, estaban ubicados en el medio de pasillos, es decir, que nadie sabía ni siquiera la información que había. Y ahora hay un registro único de beneficiarios que se puede consultar. Y con todo lo que son los distintos representantes del MIDES en todo el país, hay un centro de atención al público que atiende 500 consultas personalizadas al día, es decir, 130.000 consultas anuales. Muchísimo. Y esto es posible porque hay porque ahí está este registro único. Pero por eso es más que nunca fundamental el cuidado en los datos, ¿no? Porque estoy trabajando en la computadora como funcionaria del MIDES y viene otro porque justo me tuve que levantar y mira, y eso, bueno, lo cuidan muchísimo. Estas cajas que estaban tiradas ahora están todas organizadas y se ha hecho un proceso muy, muy interesante y sobre todo de cuidados, porque además el MIDES cruza información, por decirlo de alguna manera, con otras bases de datos, es decir, no hace un trámite en el BPS y otro en el MIDES, es decir, se pide una sola vez un certificado, entonces para eso tiene que tener más cuidado porque son dos bases de datos gigantes y lo que vimos aquí eran una parte, ¿no?, de estos biblioratos, guardan hasta los regalos que reciben los ministros en cada una de las visitas a escuelas y todos los lugares del país. Muy interesante. Una buena práctica que le mereció un premio además. Exactamente, el Premio Nacional de Transparencia en su primera edición de 2012, otorgado por AGESIC, que es la agencia de gobierno electrónico de nuestro país, que bueno, ellos mostraron con muchísimo orgullo. Ojalá que se siga expandiendo hacia otros organismos estatales y por supuesto empresas privadas. Sería interesantísimo y lo deseable. Porque dan garantías además a todos los ciudadanos de este país. Gracias, Pilar. Nos vemos en los próximos días y nosotros nos vamos a la pausa y ya llega Mirta Vila con toda la cartelera, todas las actividades que hay por estos días aquí en Montevideo.